Bueno es el Señor. Vamos a pedirle que busque su Biblia, y si no, pues nos dan aquí también en la pantalla el texto que queremos usar para poder hacer no solamente un recordatorio, sino para aprender también. Aprender acerca de lo que es el lenguaje que el Señor utilizó cuando habló de las medidas. La medida nos habla de una medida de longitud, estamos hablando de lo largo de un espacio, lo largo de una distancia. Las medidas en el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo fueron utilizadas como parte de la cultura. Había medidas por medio de peso, en el sentido de peso se hablaba del peso de algunas cosas, pero se hablaba también de monedas, las medidas por medio de monedas, y también se hablaba por medio de medidas de volumen. Se utilizaba entonces los recipientes que podían contener agua, que podían también contener aceite, y ese lenguaje de las medidas se llegó a utilizar también para dar enseñanza a nuestra conducta moral. Quiere decir que el lenguaje que el Señor utilizó como medida estaba siendo dirigida para enseñarnos cuál es y debe de ser nuestra conducta en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como pensamos que el Señor estaba hablando de las cosas necesarias para que nosotros pudiéramos crecer en una medida en donde se llegara a alcanzar, como el apóstol Pablo declaró, la estatura de la madurez, la estatura del varón perfecto, hablando de Cristo, el Hijo de Dios. Quiere decir que cada uno de los que hemos alcanzado por la fe la salvación de la condición en que estábamos muertos en pecados, en delitos, en tinieblas, en sombra de muerte, y sufriendo las consecuencias y haciendo sufrir a otros las consecuencias de nuestras acciones, entonces esta salvación vino a dar lugar a esa experiencia, la experiencia de conocer a nuestro Señor Jesucristo, no por la cultura, no por la historia, no por religión, sino por revelación. Dios nos impresionó, nos sorprendió de tal manera que algunos de nosotros estábamos impresionados, estábamos sorprendidos, pero estábamos seguros de que algo había ocurrido en nuestra vida. Estábamos con esa experiencia de conocer más, la experiencia de sentirnos limpios, perdonados. Bien dice la Escritura que el Señor Jesús nos limpió, nos rescató, nos santificó con el poder de su sangre. La experiencia que el Señor le dio a usted, la experiencia que Dios da a todos aquellos que han creído en el nombre maravilloso de Jesucristo. Piense usted cómo el Señor ha tenido cuidado de que en toda nación, en todo lugar de habitación en este mundo, hay personas que han conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios, en diferentes lenguajes, en diferentes dialectos, y el Señor mostrando su amor, su generosidad, y escogiendo y haciendo un llamamiento a diferentes personas con diferentes costumbres y también con diferente lenguaje, pero Dios llegando a sus vidas. Eso es cosa impresionante. No sé si a usted le parece impresionante también que le haya llamado. Algunos fuimos llamados, impulsados, algunos presionados, y otros pensando que teníamos que llegar a esta nación para trabajar, ¿verdad? Para trabajar. Resulta que sí venimos a trabajar y a comer cosas que antes no comíamos, pero también aprender leyes que nos fueron dando la idea de cómo ser sumisos a las autoridades en un país que no era nuestro país. Pero la sorpresa para algunos de nosotros es que el Señor nos trajo aquí a esta nación, y fue aquí en esta nación donde el Señor nos hizo el llamado y nos dio la oportunidad de conocer a Jesucristo y poder recibir esa salvación y el perdón de nuestros pecados, pero también perseverar en el conocimiento de la enseñanza que está dando formación, que nos está bendiciendo y que nos está haciendo sobreabundar en el conocimiento del Señor y expresar así su imagen, su carácter como hermanos. Él es nuestro hermano mayor.
Nosotros somos hermanos de Cristo, pero también somos miembros de su cuerpo y somos miembros de la iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Se tiene que reflejar, se tiene que ir manifestando, se tiene que ir dando a conocer. Y cuando usted tiene personas cercanas, personas familiares, que ya escuchan su lenguaje diferente, que ya ven sus acciones diferentes y que ya ven su conducta diferente, entonces se sorprenden y a veces preguntan, o sencillamente a veces le dicen, eres diferente, yo creo que ya no podemos nosotros congeniar, ya no, va a ser difícil, ya tienes otro pensar, otra conducta, y algunas personas se van retirando de su vida porque quisieran que continuara usted igual que antes, pero ya no se puede. Todos aquellos que hemos participado de la bendición de Dios, participamos también de esa naturaleza que nos hace ser llamados hijos de Dios. No sé si le dan un fuerte aplauso al Señor. No somos poca cosa, no somos extraños para entre nosotros, somos extraños para los que no conocen a Dios, que no conocen las cosas de Dios y no han conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios. El crecimiento, diga conmigo, el crecimiento es por medidas. Y estas medidas son medidas en las que por la palabra del Señor, por la influencia del poder de Dios en nuestra vida, por el efecto de la palabra, del Evangelio y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos va dando crecimiento por medidas. Y quiero que lea, por favor, para hacer también esta introducción y volver a esta escritura, pero avanzar un poquito más en la enseñanza que el apóstol Pablo dejó para nuestra instrucción, para aprender. Entonces, como fue el día de ayer donde mencionamos cómo es que el Señor en su generosidad también escoge, llama, prepara y también ha enviado a través de la historia, desde el principio de la iglesia, ha enviado apóstoles, después fueron también enviados evangelistas, se establecieron pastores en las congregaciones cuando el evangelio comenzó a llegar a otros lugares, a otras naciones. Fueron agregados los maestros, los que instruyen, los que enseñan la doctrina también. Y fueron establecidos los profetas. Así que el día de ayer que hablábamos eso, Efesios capítulo 4, versículo 11, y decíamos que, como está escrito, la función de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es para capacitar a los santos. Capacitar significa que nos estarán enseñando, instruyendo en todas las cosas necesarias para que nosotros lleguemos a esa unidad de fe, una unidad de confianza, una unidad de convicción, una unidad donde estamos convencidos. Pero dice que es también, la capacitación es para que nos enseñen cuáles son las funciones, cuáles son las tareas, cuál es el trabajo en el servicio o el trabajo en el cual estaremos sirviendo con el propósito de edificar la iglesia de Cristo, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Y esto es muy interesante porque hay personas también que de pronto la vida de ellos se hace una vida como rutinaria. La vida de hombres y mujeres en ocasiones es una vida en la que se tiene tiempos y periodos, ¿verdad? Y a veces nos acostumbramos, disfrutamos y también gustamos de esos momentos de paz, de esos momentos de libertad, de esos momentos de alegría. Pero hay momentos en los cuales nuestra vida pasa por tiempos de prueba, pasa por tiempos de aflicción, y ahí pensamos, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? La Biblia dice que la capacitación, mediante la enseñanza que nos va dando crecimiento, se va a llevar a cabo hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Posiblemente usted va a darse cuenta que su fe ha crecido, que su fe ha aumentado, pero se va a dar cuenta de que hay otros que no están en ese mismo crecimiento. Usted va a entender y va a decir, tengo una oportunidad entonces para intervenir e influenciar en la vida de alguien que no ha crecido en la fe.
Y ahí es donde se da la oportunidad de que uno pueda aconsejar, que uno pueda hacer un recordatorio acerca de lo que es la fidelidad del Señor, el ministerio de Jesucristo en su resurrección, el trabajo de los ministros, cómo es que se desarrolla. Bueno, los apóstoles tienen una comisión específica, una tarea específica. No solamente predican el Evangelio, sino también establecen lo que es el fundamento doctrinal, y algunos de ellos tienen la oportunidad de continuar edificando. Pero también la intervención de los profetas. Los profetas tienen también el ministerio y la función de enseñarnos a nosotros, de capacitarnos en el área, en el tema, en la enseñanza de lo que es la profecía. También hombres que son usados por el Señor con dones espirituales y declaran milagros, declaran sanidades, declaran señales, y eso también viene a edificar nuestra vida. Eso también viene a llenarnos de la abundancia del conocimiento y el desarrollo del carácter de Cristo por medidas. Esto también tiene que tomarse en cuenta, que después surgen los evangelistas, y el ministerio de los evangelistas, como hay hombres y mujeres, son los que anuncian las buenas nuevas de salvación, no solamente fuera de las congregaciones, sino dentro de las congregaciones también. El ministerio de los evangelistas nos están capacitando. No es nada más para ir y salir, ir y predicar el evangelio fuera, sino también dentro de las iglesias. Dice que ellos también capacitan a los santos. Los evangelistas también nos capacitan a los santos. Alguien ha de recordar la vida de el hermano y siervo del Señor evangelista Gigi Ávila. Lo han de recordar algunos de ustedes, pero a nosotros nos tocó en ese tiempo donde el Señor nos alcanzó. Era un tiempo donde el hermano visitaba continuamente estas áreas, y nos tocó esa oportunidad de no solamente de conocer el ministerio de un evangelista, sino también estar en seminarios donde él estaba ministrando y hablando acerca del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que fue en una conferencia, en una reunión, donde hablando del Espíritu Santo, y comenzó a hablar del Espíritu Santo y declarar el bautismo en el Espíritu Santo. Y recuerdo que esa bendición el Señor me la concedió a través de alguien como un evangelista que estaba hablando de ese tema. Pero también recuerdo la enseñanza de uno de los apóstoles. Recordamos al doctor Otoniel Ríos, del cual la enseñanza iba dirigida en uno de sus temas a la sanidad del alma. Y qué bendición haber escuchado de ese tema y ver el efecto y el resultado de la sanidad de mi propia alma. Esas son cosas impresionantes, pero cosas que me iban dando la convicción y la seguridad de que estábamos en el camino verdadero, en el camino de la vida eterna, que estábamos en una vida diferente, pero que estábamos dentro del plan de Dios. No sé si le da un aplauso fuerte al Señor. Estamos en el plan de Dios. Y se comenzó a manifestar. Yo tenía algunos compañeros y tenía algunos amigos. Cuando se dieron cuenta que era cristiano, estaba viendo a la iglesia de Cristo, dijeron a Dios, creo que ya no podemos ser igual. Y le dije, pues depende, si ustedes reciben a Jesucristo van a ser igual, si no, entonces van a continuar hasta que el Señor les dé un llamamiento. Después de decenas de años, tengo un amigo, era uno de los más cercanos, y un día me dijo, no está aquí, ya está en su país, en el país de donde estaba él. Un día me dijo, te quiero dar una buena noticia, yo ya soy de los tuyos. Y dije, ¿qué quieres decir? Dijo, ya soy cristiano, el Señor me llamó. Dije, gloria a Dios. Después de como de 30 años dije, bueno, Dios al que escoge lo va a llevar y lo va a llamar en medio de circunstancias donde el necesitado levanta sus ojos al cielo y declara creyendo a Jesús como el único Señor y Salvador. Gloria a Dios. Entonces, usted se da cuenta de que los ministros están con una función muy específica. No es nada más para decir, es que es el apóstol, o tenemos un apóstol, o tenemos un profeta, o tenemos un pastor. Lo interesante es saber que están haciendo la función, el trabajo, el ministerio que corresponde. Y entonces la Biblia enseña y dice, aún los ancianos que han sido asignados para enseñar en la iglesia, sean tenidos por doble honra. Bueno, yo le quiero hacer un recordatorio
los que hacemos la función que el Señor nos ha confiado, nos ha encargado, los que estamos haciendo este trabajo de capacitación mediante la enseñanza de la palabra del Señor, hay que tenerlos no solamente en estima, hay que tenerlos con doble estima, con doble valor, con respeto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Es cierto, ciertamente hay falsos apóstoles, lo dijeron los mismos apóstoles desde el principio, y algunos de nosotros hemos visto algunos de ellos a través de los años. Ciertamente también hay falsos profetas, y algunos de nosotros hemos visto también algunos de ellos a través del tiempo en el que hemos estado como creyentes, como miembros de la Iglesia de Cristo. Ha habido falsos también evangelistas, falsos maestros, falsos pastores y hasta falsos hermanos. Lo hemos visto, es una realidad y es una verdad. Pero aunque eso existe, también vamos conociendo a los que son genuinos para decir: Señor, gracias, los tenemos en estima, oramos por ellos, Dios los siga bendiciendo, Dios los continúe también usando. No sé si dice amén. Bueno, como que ya no le gustó, pero tenemos que recordar, hay que conocer la realidad de los que son ya ministros del Señor para tenerlos en doble estima, como dijo el apóstol Pablo enseñando a Timoteo. ¿Hasta cuándo la iglesia, hasta cuándo vamos a ser capacitados? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, pero también hasta que lleguemos al conocimiento pleno, total, completo del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Pero después en el versículo 13 agrega y dice: a la medida de la estatura. Y aquí observamos que ciertamente se utiliza la palabra medida, la medida de la estatura, de la plenitud o de la abundancia de Cristo. Esto quiere decir que la iglesia va a ser capacitada, la iglesia va a estar siendo instruida, los verdaderos creyentes van a tener ese deseo de seguir aprendiendo. Vamos a deleitarnos como el niño recién nacido, ¿verdad? El niño recién nacido lo utilizó el apóstol Pedro. No sé de dónde le aprendió, no se dice si tenía hijos, pero claramente que tenía suegra, pues tenía esposa, ¿verdad? Y si tenía esposa tenía que tener suegra. No sabemos si tuvo hijos, pero algo enseñó él y dijo que nosotros debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. Y este crecimiento está relacionado con la función de los 5 ministerios, pero también con la función de los que vamos alcanzando madurez, porque vamos a conocer cuál es el lugar que me corresponde dentro de la iglesia de Cristo. Las mujeres deben de conocer cuál es el lugar que les corresponde para ministrar con el don, con la gracia que Dios les ha dado, y para edificar también. Entonces se vuelve una función como en el cuerpo físico. Cada miembro en su lugar, cada miembro en una función específica, cada miembro, hombre o mujer, dice en un lugar específico que Dios escogió, así como en el cuerpo, así también en la iglesia. Y entonces vienen los miembros de la iglesia ya capacitados, con madurez, y colaboran en la edificación mutua, en la edificación de los demás. ¿Quiénes son? Son los niños, son los que no han alcanzado madurez, son los que no han adquirido el pleno conocimiento, son aquellos que están expuestos también a ser llevados de aquí para allá, dice, por cualquier viento de doctrina. Entonces estamos pensando en una función que no solamente corresponde a los que tienen ya un ministerio, sino estamos pensando en la colaboración de los miembros de la iglesia que alcanzan esa madurez, que tienen el conocimiento, que saben cuál es su lugar, que no podemos también menospreciar o poder decir, pues voy a dejar ese lugar, voy a dejar ese privilegio. Bueno, en realidad, si usted no tiene convicción, lo va a dejar cuantas veces usted necesite hacerlo, porque hay momentos difíciles, momentos de aflicción. Pero si usted va llegando a esa madurez, va a decir, no, esto es lo que tiene que pasar. Les recuerdo en alguna ocasión cuando el Señor, el Espíritu de Dios habló a mi corazón antes de haber salido a una actividad, y exponerme a algunas personas que decían ser creyentes, y creo que son hijos de Dios, atravesando por una situación muy
difícil, de angustia, de situaciones de salud, pero estaba preparada una actividad donde teníamos la participación de algunos pastores. Recuerdo que el Espíritu me habló y me hizo un recordatorio de lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 5 y en el versículo 11: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género o clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Yo dije, pues algo va a suceder. Voy a exponerme a los insultos. Voy a exponerme también a que digan todo género de mal contra mí, mintiendo por causa del Señor. Y bueno, fue precisamente una de esas actividades cuando después sí comenzaron los insultos, pues por predicar la palabra, por dar testimonio. Y entonces lo que sucedió fue que le dije, Señor, gracias que tú me dijiste lo que iba a suceder. Y entonces vino como una pregunta en mi pensamiento, vino en mi corazón una pregunta: ¿y con qué te vas a quedar? ¿Te quedas con la bienaventuranza o te quedas con los insultos y te quedas con todo lo que has oído que han dicho de ti falsamente? Yo dije, pues me quedo con la primera parte, me quedo como bienaventurado. Podemos decidir en el tiempo cuando ya comenzamos a servirle, saber el lugar que nos corresponde, el ministerio que nos corresponde. Podemos decidir, se queda usted con el insulto, se queda con toda la clase de mal que le han dicho, con las acusaciones falsas que le han dicho, o nos quedamos diciéndole gracias, Señor, nos quedamos como bienaventurados por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque pues si no, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir creciendo? Y a algunas personas les gustaría quedarse como Zaqueo, ¿verdad? Nos encanta hablar de Zaqueo. Y es que Zaqueo, ¿verdad? Que estaba enanito, que estaba chaparrito, que estaba bajito, y como no podía ver por causa de la multitud, entonces se subió a un árbol llamado sicómoro, algo relacionado con la familia de las higueras. ¿Conocen las higueras? ¿No? ¿Conocen los higos? Bueno, pues un día le vamos a enseñar lo que son los higos, pero no hijos, higos, de las higueras. Y entonces dice, y es que Zaqueo, como estaba chaparrito, y hay muchos hermanos que se quedan chaparritos, pero no se suben para ver, para contemplar y hallar gracia delante del Señor, y se quedan como Zaqueo. No, hermanos, el Señor no nos ha llamado a quedar como Zaqueo chaparritos. El Señor nos ha llamado para que nos alimentamos de la palabra del Señor, no adulterada, diga, no adulterada, porque esa es la que produce crecimiento. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y esa es la que te ha producido que estés bien nutrido. Estaría gordito, estaría delgadito, estaría flaquito, lo que sea, pero estaba bien nutrido. Sí, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, mire qué gordito, qué nutrido. A lo mejor no, hermanos, pero... Y dice que está delgado, ay, mire, pobrecito, a lo mejor se lo lleva el viento. Pero si está bien nutrido, no se lo va a llevar el viento, hermanos. Estar bien nutrido, estar bien enseñado, para crecer. ¿Hasta cuándo? Porque a veces suceden esas experiencias como lo que yo le decía, y muchas como las que sucedieron al Señor Jesucristo. Pero el carácter de Jesús en su madurez nos enseña cómo es que pudo alcanzar hasta llegar al tiempo donde se cumplieron sus días y se cumplió el plan del Señor. Tenía que morir en la cruz, pero pasó momentos difíciles en los cuales Él acudió a orar al Padre. Decíamos el día de ayer, hay situaciones tan difíciles en las cuales también aprendemos. Hay momentos donde usted va a acudir a Dios, donde usted se va a encerrar en lo secreto, donde usted le va a pedir a Dios la dirección. Bueno, nosotros podemos acompañarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, pero hay momentos en los cuales usted lo va a hacer a solas y Dios tendrá para usted la respuesta, la salida y también el tiempo específico para hacerlo salir del tiempo de prueba. Hay momentos difíciles. Y esa es una de las razones por las cuales las personas en ocasiones no permanecen en una función donde ya han sido llamados, donde ya han sido capacitados en cierta manera, donde ya han caminado en esa forma de servicio, ayudando, edificando, consolando, aconsejando a otros. Pero llega el momento difícil y ahí es donde a veces pues retroceden, abandonan. Sencillamente quedan con un testimonio de que esto es difícil, esto es angustioso, esto es triste. Les repito, sí es en ocasiones
esa naturaleza la que se expresa delante de nosotros y en nosotros, pero tenemos ejemplos de cómo avanzar. Diga conmigo, avanzar hacia la madurez. Entonces, por eso la Biblia nos enseña, el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo es que Él es el ejemplo para poder nosotros poder permanecer en un lugar, en la obra del trabajo o en el servicio de la edificación de los santos. Y quiero que usted contemple algo muy interesante, muy importante, porque el apóstol Pablo, enseguida de establecer cuál es la medida a la cual el Señor nos quiere llevar con la guianza del Espíritu Santo de Dios y con la enseñanza de los que tenemos ya ese ministerio, evangelistas, pastores, maestros o profetas o apóstoles. Y bien es claro, la Escritura nos dice que la necesidad de que cada uno de nosotros alcancemos esa estatura es porque vamos a estar ayudando a otros. El apóstol Pablo dice en el versículo 14 de Efesios 4, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas o los planes secretos del engaño, del error. Quiere decir que los que estamos entendiendo lo que es el crecimiento por medida, es porque vamos a encontrar después algunos hermanos que no han avanzado, algunos hermanos que están en peligro de ser sacudidos, de ser removidos de aquí para allá, pero también llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Note esto, por favor. Es la enseñanza sana, la enseñanza, la doctrina no adulterada, la que produce un crecimiento y nos va llevando de medida en medida. Pero es la misma enseñanza, la enseñanza de los hombres, la enseñanza también que en relación a lo que es el engaño del error, es la que produce también un daño a los que no alcanzan madurez. No podemos conformarnos nosotros a una vida en la cual escuchamos enseñanza, doctrina y no estamos entendiendo. Lo mejor es, si no entendemos, pedirle al Señor entendimiento, preguntar, ¿qué significa esto? Porque si leemos y no entendemos, entonces no se produce un crecimiento. Esto es importante, porque note ahora, por favor, en el versículo 15 dice, ¿cómo es que los que han alcanzado madurez ayudan en la edificación, en el crecimiento de los hermanos que no han alcanzado madurez? Dice, hablando la verdad en amor, para crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El amor o la verdad que se expresa en amor es lo que va a producir un crecimiento en los aspectos, en todo lo que es el carácter y la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La enseñanza, por eso es que usted debe de comprender, necesitamos el mensaje que los apóstoles comenzaron a enseñar, la administración. Tenemos algunos apóstoles en este tiempo, qué bueno, necesitamos esa administración. Tenemos profetas, necesitamos el conocimiento de la palabra profética. Necesitamos el conocimiento y la capacitación de los que tienen el mensaje evangelístico. Una persona en cierta ocasión, quizás en un estado de tranquilidad, de contentamiento, quiso dar testimonio diciendo, yo aprecio mucho, dijo, a mi pastor. Era otra congregación. Y bueno, era una sorpresa escuchar a una persona así. Y para confirmar, abrió su Biblia y en una parte de lo que era su Biblia, en el principio de lo que era su Biblia, ahí tenía una foto de su pastor. Y bueno, pues la impresión que dio, dijimos, bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que tiene la foto de su pastor. No la tenía del esposo, pero sí la tenía del pastor, ¿verdad? Y bueno,
Y después de algún tiempo regresamos a esa misma congregación y dijimos, oh, ¿dónde está la hermana que tenía la foto? En la Biblia tenía la foto de su pastor. Y dice, pues ¿qué cree? Pues ya aquí a algunas personas no les gustó que el pastor estuviera predicando de cierta cosa, y entonces se fueron ellos y se fue la hermana que traía la foto de su pastor en la Biblia. Dije, no, pues si ese es el amor, que será el odio, ¿verdad? Pues qué tremendo. Pero estamos hablando de la necesidad de la enseñanza que imparte un apóstol, la necesidad que imparte un profeta, la necesidad que imparte. ¿Qué le quiero decir? Que no es solamente el pastor el que hace la función, no solamente es el maestro, necesitamos, y por eso procuramos enseñar de profecía, enseñar doctrina de los apóstoles, enseñar con la gracia que ha dado a algunos de nosotros como maestros, como pastores, enseñar el evangelio, y eso es lo que te da crecimiento. Yo no he visto una persona en lo natural que comiendo pura pizza crezca, hermanos, al contrario, se queda como Zaqueo. No he visto a alguien también que coma puros vegetales que esté saludable. Necesitamos un balance, y el balance de alimentación, lo hemos platicado, está en la Biblia. Lo que es una alimentación saludable, balanceada, está en la Escritura. Esto no quiere decir, porque yo veo al hermano gordito, no quiere decir que está mal. Y si usted me ve también así, pues no va a decir que estoy mal. Bueno, solo que se dé ya el caso, ¿verdad? Médicamente, pero no he visto yo una persona que cuando no se alimenta de manera balanceada esté saludable. Pero hemos visto personas que, siendo alimentadas por la enseñanza y en la gracia y la administración de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, personas nutridas, personas en ese crecimiento y personas avanzando a la expresión para que expresen el carácter abundante de la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted se da cuenta entonces que vamos a tener la oportunidad de ayudar a otros que vienen recién convertidos, que tienen poco tiempo, pero es hablando la verdad en amor, y eso produce crecimiento en todos los aspectos. Dice, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La iglesia no puede crecer saludablemente si no está y permanece conectada a Cristo. La iglesia no puede ser edificada si no es Cristo honrado como el fundamento. La iglesia no puede ser edificada y no puede producir un crecimiento en los oyentes si no es la enseñanza relacionada en los aspectos del carácter, de la enseñanza, del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, la iglesia tiene que expresar y manifestar y evidenciar, hacer visible que lo que se está produciendo a través de la administración de los diferentes ministerios está produciendo un crecimiento en la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia que honra al Señor Jesús como nuestro fundamento, la iglesia que honra a nuestro Señor Jesucristo como cabeza. ¿Qué quiere decir cabeza? La iglesia que honra a nuestro Señor Jesucristo como el máximo en lo que es la suprema autoridad. El rango mayor no lo tienen los apóstoles, ni los profetas, ni los maestros, ni los profetas, o los evangelistas, ni los maestros. El rango mayor en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. En todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué sucede cuando alguien niega a Jesús como fundamento? ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien niega al Señor y su doctrina? ¿Y qué es lo que ocurre en la vida de un creyente que de pronto comienza a negar a Jesús como cabeza y pone como cabeza alguno de los ministerios? Pues entonces ya no expresa saludablemente lo que es el carácter abundante de nuestro Señor Jesucristo. Para algunas personas lo que más tienen en sus labios, en su corazón, es el nombre de algún líder. Hemos encontrado a través de la historia personas inclinadas hacia lo que es el error en pos de un líder. Estamos hablando de los falsos, no estamos hablando de los líderes que corresponden para la iglesia de Cristo. Y ha habido muertes, y ha habido, hermanos, personas que han seguido, ha habido personas engañadas que porque Cristo viene,
Ha habido personas que han creído que los profetas están diciendo la verdad, generan divisiones, generan distanciamiento, generan también enfermedad en la iglesia y han generado muerte, la destrucción masiva de personas que fueron engañados. ¿Por qué fueron engañados? Si en alguna ocasión hicieron la declaración de fe sincera y declararon a Jesús el Hijo de Dios. Posiblemente tuvieron esa experiencia personal, gustaron la gracia de Dios, conocieron el amor de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurre es lo que usted ve aquí en la Escritura, que hay personas que de pronto no han madurado, no se tiene atención, no se le presta atención, y entonces son personas que pueden ser sacudidos por las olas, llevados de aquí por allá por vientos de doctrina equivocados. Yo no sé si usted puede decir gracias a Dios que hasta aquí el Señor nos ha guardado. Y seguimos creciendo. No sé si le da un aplauso al Señor. Seguimos creciendo. Los ministros tenemos esa idea, enseñar para que haya un crecimiento. No enseñamos, hermanos, para que haya una gran cantidad, porque puede haber lugares grandes, pero quizás no todos están creciendo. No es culpa de los ministros, no estoy culpando a los ministros, estoy declarando que nuestro objetivo es seguir trabajando, seguir enseñando en esa unidad, en ese respeto con la función de los más ministerios, para que la iglesia reciba el alimento que le produzca crecimiento. Y es un crecimiento en donde va a evidenciar el carácter de Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad en amor, para que haya un crecimiento. Versículo 16, es en Cristo de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, lo que son los ligamentos, dice, y conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación, y otra vez dice, en amor. Esto confirma el conocimiento de la función que usted tiene. De pronto ya estamos sirviendo. Hay que confirmar si ya es el tiempo en el cual estamos en el trabajo correcto, en el servicio correcto. Hay que confirmar si ya estamos en ese lugar, en esa función, por amor y hablando la verdad en amor. Es necesario mantener una relación de unidad con los demás. A veces las personas dicen, bueno, yo voy a la iglesia, voy al culto, pero no quiero nada con los hermanos. Bueno, permítame decirle, no hay un cuerpo con miembros que trabajen desde fuera. El cuerpo físico fue utilizado en diferentes ocasiones. El apóstol Pablo lo utilizó para hablar de cómo el Señor dio la forma al cuerpo, el lugar, la función de cada miembro del cuerpo de Cristo. Y eso dice, y así es en la iglesia. Imagínense, hermanos, un cuerpo humano que le quiten un ojo y que lo quieran poner fuera en funcionamiento, pues va a tener problemas. Un cuerpo sin pierna, un cuerpo sin nariz, ¿verdad? Un cuerpo sin orejas. Eso es extraño. Bueno, hablemos entonces 2 o 3 ejemplos de lo que el Señor nos enseña y la enseñanza de Él cuando habló de lo que son medidas. Les repito, las medidas de longitud, como lo que era en aquel tiempo, la palma, palmos. Los palmos es la medida que se utilizaba con la medida de 2 palmas. Una palma y más otra palma daba lugar a una palabra que le llamaban palmos. Un codo era la medida que se comenzó a utilizar desde el tiempo de la construcción del arca de Noé. 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de altura. Las medidas. Y algunas ocasiones hemos oído algunas enseñanzas muy bonitas, si es que son bien aplicadas. Si no, pues hay que examinarlas, ¿verdad? Porque se habla de la medida de los codos, la medida de lo ancho, la medida de lo alto. Se habla
de una vida no limitada, no restringida, no como un preso, ¿verdad? Sino tenía una distancia de mover, de accionar, de trabajar. Trabajaron en el arca durante el tiempo del diluvio, alimentando a los animales, a las aves, etc. Pero había también 3 espacios, era una arca de 3 espacios. Y esto solamente para mencionar lo que son las medidas. El día de ayer hablábamos, si usted recordaba, la medida en codos acerca de la estatura de Goliat. Bueno, había medidas de monedas, se hablaba de denario, se hablaba de un talento, la parábola de los talentos. El amo de una hacienda tenía servidores saliendo de viaje. A uno le dio 5 denarios, a otro le dio 3 denarios, a otro le dio un denario, de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. En el reino de Dios, el Señor Jesús dijo, va a llegar un momento donde se pida cuentas. Al que se le dio 5 denarios se le va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? Y algunos intérpretes y algunos profetas y algunos apóstoles o maestros y pastores dicen los denarios son, y nos habla de la capacidad del don que Dios le da a alguno de los hermanos y hermanas en Cristo. Entonces vamos a dar cuentas. Jesús dijo que íbamos a recibir cada uno de acuerdo a sus obras. Así que por eso yo le digo, asegurémonos que el don que Dios nos dio, ese es. Porque entonces vamos a hablar la verdad por amor. Vamos a ayudar en el crecimiento de los demás. No sé si le parece a usted muy honroso servir ayudando a los demás. A veces algunos hermanos dicen, pues yo ya serví mucho tiempo, ya me voy a jubilar. Si ya es su tiempo, jubílese, porque si se jubila antes de tiempo, un día le van a decir qué hiciste con el don o los talentos que te dio el Señor. Señor, pues es que estaba muy difícil, los hermanos son muy agradecidos, ¿verdad? Los hermanos se preocupaban para honrarnos con expresiones de estamos con ustedes, pastor, o hermanos, maestros, estamos con ustedes, oramos por ustedes para que el Señor se los lleve pronto. No, pues con esa clase de amor. Es que yo soy muy sincero, soy muy directo, sí, pero hazlo con amor y va a ser diferente. Nos vas a sentir mucho mejor, ¿verdad? Pero un día vamos a dar cuentas. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Si un día ya el Señor le dijo, este es el lugar, este es el don, esta es la función, y vas a ayudar. Quizás vas a empezar con uno, vas a empezar con tus hijos, vas a empezar con tu esposa, los varones, ¿verdad? La esposa, vas a criar a tus hijos, y luego vas a ayudar a otros más allá de tu casa. Y luego vas a ayudar en la iglesia, más allá de tu casa, ¿verdad? Como la comisión que el Señor les dio a los apóstoles, primero en Jerusalén, después van a ir a Judea, y después en Samaria, y después a los confines de la tierra. Y ya después digo yo, pues ya si terminaron y se quieren ir, bienvenidos en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero si no, ya apenas en Jerusalén, no han llegado ni a Jerusalén y ya quieren renunciar, hermano. Bueno, aquí no hay nadie, ¿verdad? Pero los talentos, ese es el misterio. Pero también le decía que había denarios y en las medidas de longitud había una milla. Por ejemplo, quiero que usted observe acerca de lo que es la conducta, en lo que es la medida de la generosidad. Lucas capítulo 6, versículo 38. El Señor utilizó el lenguaje de las medidas para darnos una enseñanza de crecimiento en nuestra conducta moral, unida también a lo espiritual. Y entonces el evangelista, el escritor Lucas, en el capítulo 6, versículo 38, escribió las palabras del Señor Jesucristo. Primero dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen
y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. No termina ahí la enseñanza del Señor. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que mida, diga conmigo, la medida con la que yo mida, se me va a volver a medir. 3 veces la medida. ¿En qué relación? En relación a mi conducta. Si unimos el versículo anterior, tiene una relación. Si yo juzgo incorrectamente, entonces, si yo condeno y condeno incorrectamente, entonces a mí se me va a juzgar con esa misma medida y hasta un poquito más. Es que dijo el Señor, si usted no quiere que lo midan en su conducta, en su manera de juzgar o de condenar, si no quiere que lo midan y lo midan un poquito más, entonces no lo haga, no juzgue de esa manera, no condene de esa manera. Quiero explicarle algo que quizás usted va a entender hoy un poquito más. Entonces, ¿por qué se habla de condenar? ¿Y por qué se habla de juzgar? ¿Que no es lo mismo? No es lo mismo. Juzgar es una cosa y condenar es otra cosa. La Biblia enseña ya en Mateo capítulo 5, donde el Señor dijo y dice, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Por qué miras tú la astilla que hay en el ojo de tu hermano y no miras tú la gran viga que hay? Quita primero, oiga, quita primero la viga que hay o la paja que hay en tu ojo para que tú puedas juzgar correctamente. Juzgar no quiere decir condenar. Juzgar quiere decir que el Señor nos da la capacidad para investigar y para confirmar si alguien cometió un error. Y nosotros podemos juzgarle correctamente, decirle, cometiste un error. Hablaste de mí equivocadamente. Hablaste sin testigos. Hablaste sin confirmar si yo lo hice, lo dije. Hablaste equivocadamente. Eso es juzgar. Examinar un asunto para poder entonces ponerme de acuerdo con mi hermano. ¿Por qué estás hablando mal de mí? Me estás juzgando. La palabra condenar tiene que ver con la sentencia que yo declaro sobre una persona. Se merece un castigo eterno. ¿Pero por qué? Si yo lo juzgo equivocadamente, va a haber alguien que un día también me va a juzgar y me va a juzgar un poquito más. La medida. El Señor estaba utilizando entonces el lenguaje de la medida. ¿Para qué? Para que mi conducta sea una conducta que se parezca en la forma que el Señor juzgaba. Alguien dice, pero el Señor no vino a juzgar. Sí vino a juzgar. Lo que no vino es a condenar. Aquella mujer que fue encontrada y la llevaron delante del Señor ya para apedrearla, esperaban que el Señor dijera sí, así como dijo Moisés, apedréenla. El Señor le dijo a aquellos que estaban acusándola, dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, el primero que de ustedes esté libre, tire la piedra. Sea el primero en tirar la primera piedra. Pues todos se convencieron de que no estaban bien, estaban juzgando y el Señor les estaba midiendo lo que era el error de juzgar equivocadamente. Y cuando ellos claramente que reconocieron su condición, entonces se dieron vuelta y se comenzaron a ir. El Señor volteó, le llamó a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, pues ninguno, todos se han ido. Vete, no peques más, yo no te condeno. Es una cosa es juzgar correctamente, otra cosa es hablar de lo que es la condenación, la sentencia, porque también está escrito. Por ejemplo, Dios amó de tal manera mucho, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Pues podemos hablar de esos dos asuntos, pero no equivocadamente.
Porque el Señor dice, si lo haces equivocadamente, va a venir el tiempo donde alguien te va a medir con lo mismo que tú lo hiciste y un poquito más. Y entonces el que no entienda esto de lo que es la medida, de la conducta que refleja el carácter de Cristo, pues puede decir, me equivoqué, se puede molestar, dice, oh, ya me están condenando. No, estás recibiendo el pago de la forma equivocada en la que juzgas y condenas a la gente. Y otros que nos damos cuenta de ese error decimos, Dios mío, tenía que cumplirse, entonces no debo de ser así. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces el Señor habló de este aspecto, pero vea por favor, se agrega y dice, den y les será dado. La medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regozo, porque con la medida con que midan os volverá a medir. Esto nos habla de la conducta de la generosidad. Escuche esto y terminamos, por favor. Dad y se os dará. Está hablando de la generosidad. Nos está dando la oportunidad de dejar una condición que en la vida pasada nos hizo ser personas egoístas, personas que pensábamos en nosotros mismos, personas que no pensábamos en compartir con el necesitado. Algunos de nosotros empezamos con esos problemas en la congregación. ¿Cómo voy a dar yo una ofrenda? ¿Cómo voy a honrar al Señor con diezmos? Es que no lo están obligando. Se le está enseñando algo que transforma nuestra conducta. Y en la medida que nosotros damos, la Biblia dice, se te va a dar una medida buena, rebosante, apretada, abundante. Esto quiere decir que la doctrina del Señor Jesucristo está produciendo en nosotros una conducta que refleja de manera abundante el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Dio su propia vida, se dio todo, se ofreció todo. A nosotros se nos invita, la medida con la que usted dé, entonces le va a ser recompensada. Si da generosamente, se le va a dar hasta de manera abundante. Esto es lo que hace diferente a la iglesia, y por eso se enseña, para que la iglesia aprenda a ser generosos, a ser dadivosos, reflejando el carácter de Cristo. Usted dirá, pero no me alcanza, pero no tengo. En realidad no te alcanza porque no das. Pero si das, tenemos la promesa, no solamente de manera abundante, de manera remecida, apretada, pero también sobreabundante, que refleja el carácter de Cristo, no que refleja mi carácter. Dios quiere transformarnos, y por eso el lenguaje de las medidas, hasta que alcancemos la estatura de la madurez, la medida de lo que es un crecimiento reflejando el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 34, usted lo va a recordar. Dice la Escritura que hay momentos en los cuales nuestro lenguaje, nuestras palabras no van a ser limitadas. Y el Señor dijo, porque Dios no da el Espíritu con medida. Porque Dios da el Espíritu sin medida. Bien, esto refleja y confirma la función de los ministerios que conocemos y estamos interesados en ayudar en el crecimiento de los miembros de la Iglesia de Cristo nuestro Señor. Alguien se quiere poner de pie, descanse un momentito, y posiblemente usted ya tenga en su corazón ese lenguaje de agradecimiento. Es posible que usted tenga ya, por medio de lo que es el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, utilizando la medida de crecimiento, es posible que usted le pueda decir, Señor, gracias, gracias. Creo, Señor, que me has estado llevando en una medida de crecimiento, donde el carácter que manifiesta mi vida es tu mismo carácter, donde el servicio que estoy desarrollando
ese lugar que el Señor escogió para mi vida. Posiblemente que tenga otro lugar para ti, porque Dios también en el crecimiento va dando más capacidad. Pero si estamos actualmente ya en un ministerio, en un servicio, y si usted todavía no lo tiene, hoy le recuerdo, Dios te ha llamado para darte la palabra que te va a dar crecimiento, para que no seas llevado de aquí por allá o removido por cualquier viento de doctrina. Es el llamado de Dios para nosotros, un lugar muy honorable, un lugar muy valioso, de tanta estima, que nos provoca gozo y alegría para seguir hablando la palabra del Señor con amor. Alguien dice, hablar la verdad con amor, para que produzca crecimiento en la vida de aquellos que necesitan avanzar y crecer. Aquí estamos, Señor. Hoy usted puede acercarse al Señor. Hoy puede decirle a usted, gracias por el conocimiento de tu Hijo Jesús en mi vida. Le recibí, confesé a Jesús, Hijo de Dios y Señor y Salvador, porque también el Espíritu me convenció de mi condición de muerte, de pecado, de ausencia de la gloria de Dios. Pero también es el mismo Señor el que puso en mi ser interior el deseo de ser alimentado con la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los pastores, la doctrina de los maestros, la doctrina de los profetas, la doctrina de los evangelistas y la administración de los demás miembros en la iglesia que tienen dones espirituales, ayudándome a crecer y reflejar en ese crecimiento el carácter maravilloso de Jesús, el Hijo de Dios, a quien esta tarde, en esta noche decimos, gloria sea a Dios y gloria sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien les tiene un aplauso más al Señor, dígale, Señor, gracias. Hemos sido llamados para crecer, para alcanzar medidas de estatura, de madurez, de unidad, de fe, de servicio, para honrarte y para adorarte. Gracias, Jesús. Eres el fundamento de la iglesia. Eres la máxima autoridad en tu iglesia. Eres tú quien ha dejado su enseñanza para la iglesia. Eres tú quien nos dio el Espíritu Santo para ser guiados en toda la verdad. Esta tarde usted le puede decir, aquí estoy, Señor. Una vez más, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias. Dijo el profeta que cuando Dios envía su palabra, la envía con un propósito y no regresa vacía. No sé si en esta noche, ya para despedirnos, le dice: Señor, que esta palabra no regrese vacía, sino que despierte en mí el agradecimiento, la alegría, la alabanza para ti, Señor, de haber sido llamado, perdonado y escogido para ser alimentado y para crecer en medidas hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Decimos amén y amén. Padre, gracias por este día. Gracias que nos permites, Señor, en esta reunión tu bendición y las palabras de vida. Llévanos con bien, concede el descanso y reposo para que los hermanos el día de mañana en sus actividades de trabajo, jóvenes en la escuela, Señor, sean bendecidos, sean prosperados. Líbranos de todo mal y concédenos reflejar, diga, concédeme reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de tu nombre. Y decimos amén y amén y amén. Quedamos despedidos, hermanos. Día miércoles nuestra reunión, día domingo volvemos acá. Y les recordamos, hermanos que van a participar en el retiro de matrimonios, por favor, comience a anotarse.